Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien y tenemos una semana más con nuestras reflexiones bíblicas. Hoy vamos a estar analizando una parte de la carta a Efesios, ¿no es cierto? En el capítulo 1 de Efesios vamos a analizar a partir del versículo 14, 15, 16, vamos a ir viendo una serie de versículos y lo vamos a ir analizando. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Esto es interesante porque habla a nosotros de lo que el Señor Jesucristo nos dio. Hay tanta gente, ¿no es cierto?, tanta gente creyente en Cristo, que no conocen exactamente qué es lo que nos dio el Señor Jesucristo, porque no solo es la salvación, no solo es la paz, tenemos una herencia enorme y eso lo tenemos que saber, lo podemos saber por medio de la Biblia y eso nos da coraje y nos da autoridad. Y entonces vamos a leer una parte del capítulo 1 de Efesios. Y dice así, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los hermanos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, acá tenemos al apóstol Pablo que está orando por esta iglesia, por la iglesia de los Efesios, en Éfeso, y él había sentido hablar de esta iglesia, de la fe que tenían los hermanos ahí. Y entonces él quería hacerles ver que esa fe tenía una consecuencia, y él oraba por eso. Él en sus oraciones diarias siempre estaba pidiéndole al Señor por esta iglesia y dándole gracias por los hermanos de esta iglesia. Y ahora podemos ver cómo sigue esa oración. Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que es en Él, de manera que para que conozcáis las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, nosotros tenemos una herencia que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Y qué es esa herencia? Esa herencia es que tenemos o podemos tener este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, cuando hablamos generalmente de revelaciones, estamos pensando que son nuevas revelaciones, que yo puedo pedirle al Señor de adivinar el futuro, que yo puedo pedir al Señor de saber cosas escondidas. No, este espíritu de sabiduría
lo tenemos que pedir al Señor, tal como Pablo lo está pidiendo para los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Nosotros, el Señor nos da sabiduría, pero el espíritu de sabiduría es saber aplicar la sabiduría que Dios nos da por medio de la palabra de Dios. O sea, la Biblia está llena de sabiduría, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que saberla aplicar, necesitamos un espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que ya lo tenemos, pero el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros para que Él nos haga entender cómo aplicar la sabiduría. Y después, espíritu de revelación. ¿Qué es este espíritu de revelación? Este espíritu de revelación no es saber cosas nuevas, no es saber revelaciones nuevas que el Señor ha hecho. No, el canon es ya cerrado. O sea, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, cierra la revelación de Dios. Pero nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos revele las cosas que Dios ya reveló. Nosotros podemos leer la Biblia. ¿Ustedes no se dieron cuenta que hay veces, hemos leído 20 veces un paso bíblico y por ahí un día vemos y descubrimos una cosa? Sobre ese paso bíblico descubrimos más cosas. Ese es el espíritu de revelación. O sea, que el Espíritu Santo nos hace ver, ¿no es cierto?, nuevas cosas que nosotros necesitamos. Ahora, ¿dónde está escondida el Señor, el Padre Celestial, escondió en Jesucristo todas las verdades? Toda la sabiduría está escondida en Jesucristo. ¿Qué significa escondidas? Significa que las tiene el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que buscarlas en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo una persona es sabia? Una persona es sabia cuando busca la sabiduría. Me dice, pero si es sabia ya la tiene. No, tiene una parte de la sabiduría, pero necesita seguir acumulando y poniendo en práctica la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? La Biblia lo explica perfectamente. Es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿tengo miedo a Dios? No, no tienes que tener miedo a Dios. Lo que tienes que tener es temor reverente. El temor reverente, yo estoy hablando con Dios, no estoy hablando con una persona cualquiera. Estoy hablando con el Padre del Señor Jesucristo y estoy investigando lo que Él me quiere enseñar. Y estoy investigando por qué me lo quiere enseñar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer. ¿Vieron un niño? ¿Un niño cómo hace? Un niño aprende y pone en práctica. El niño actúa así. El niño aprende y pone en práctica. No puede aprender y no poner en práctica. Él necesita y lo hace automáticamente. Cuando uno enseña algo a un niño, automáticamente lo pone en práctica. Por eso hay que tener cuidado de cómo enseñamos a nuestros niños, porque él inmediatamente lo va a poner en práctica. Ahora, ¿por qué nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios? Para nosotros poder crecer, necesitamos aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ahora, ¿qué tenemos que pedir al Señor? Le tenemos que pedir espíritu de sabiduría y tenemos que pedir espíritu de revelación. Y eso nos va a enseñar y nos va a llevar a aprender y a aplicar la sabiduría que está en Cristo y la revelación que Cristo tiene para con nosotros.
Esa revelación no es que nos va a dar cosas nuevas que no fueron reveladas, sino nos va a mostrar, nos va a iluminar, porque acá la Biblia habla muy bien lo que dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. O sea, nosotros tenemos un entendimiento y entonces tenemos que pedir que el Señor nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento es cero, si nuestro entendimiento es oscuro, ¿qué vamos a ver? Nada. Entonces, oremos al Señor, así. Oremos al Señor y a pedir, por supuesto, agradeciendo todo y orando todas las cosas que tenemos que orar, todas las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. Pero también tenemos que orar por nuestra vida y crecimiento espiritual. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por la luz del Señor y podamos aplicar toda la sabiduría que el Señor Jesucristo nos da y para poder aplicar todas las cosas que el Señor nos revela. Bueno, espero que se encuentren bien, que sigan bien. Acuérdense de poner un like si les gusta este canal, a difundirlo y métanme un like también. Un fuerte abrazo de parte mía. Los amo. Que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.